Hoy quería compartir una palabra con ustedes que esta semana Dios estaba hablando a mi corazón. Y creo que muchas veces hemos escuchado acerca de los héroes de la fe. Sobre los héroes de que tal vez compartimos cada sábado tras sábado, ¿no? De personas que están en la Biblia, personas que tuvieron que tomar decisiones difíciles, dejar cosas de lado, por seguir lo que Dios estaba hablando a su corazón, por lo que Dios les estaba mostrando en ese tiempo. Ellos decidieron de vivir en una forma distinta, no movidos por sentimientos, no movidos por situaciones, sino movidos a través de la fe. Caminar en fe hacia la promesa que Dios les estaba hablando. Caminar en fe hacia el lugar donde Dios los estaba llamando a ir. Y para muchos, entre los cuales me incluyo, muchas de esas decisiones que leemos en la Biblia a veces parecen locuras. Creo que nosotros lo vemos distinto porque estamos de este lado de la historia, donde ya todo ha pasado, donde todo se ha cumplido. Pero creo que estando en el momento donde Dios habla a una persona y esa persona se mueve en fe a través de la palabra que Dios le está dando, tal vez para muchos es locura. Mirar cómo se manejan, cómo hablan, cómo se mueven, solamente porque Dios les dio una palabra, porque Dios les dio una orden. Y mientras meditaba en esto me venía una pregunta que hoy también quiero compartirla con ustedes. ¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés aquí? ¿Qué dirían tus hijos? A los que tienen hijos, a los que van a tener hijos en el futuro. ¿Qué dirían tus familiares? ¿Qué dirían tus amigos? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Podrán decir que ven en vos una persona de fe? ¿Podrán decir que sos una persona de fe? ¿Podrán ver en vos un ejemplo, un héroe de la fe? ¿Podrán realmente decir, a mí me gustaría ser como Ezequiel, como Pablo, como Mario, como Elvira, como Nelly? ¿Podrán decir, yo quiero tener esa fe que ellos tenían? Yo quiero tener esa fe o esa convicción de moverme en fe de acuerdo a la palabra de Dios que se está hablando. Porque muchas veces, como digo, vemos las historias de la Biblia y decimos, bueno, pero eso era en la Biblia. Y muchas veces esa historia la pasamos por un tamiz donde ya vemos la victoria, pero no estuvimos en el proceso. No vimos ese proceso de creer a pesar de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Hablamos de personas que caminaban sobre el agua al solamente la voz del comando de Jesús, ven. Hablamos de jóvenes que se presentaron ante gigantes, ante un gigante, mientras todo un ejército estaba aterrorizado. Un joven se presenta frente a un gigante con un par de piedras, solamente poniendo su fe en Dios, presenta batalla. Nosotros lo vemos desde el lado épico, ya la batalla terminó, el otro caminó sobre el agua. Pero cuántas historias que a veces nos perdemos. Ese momento decisivo donde tienen que tomar una decisión de fe. Y creo que hay algunas cosas que Dios tiene dentro de nosotros ahora mismo, que Dios ha hablado tal vez a nuestras vidas. Y si las compartieras con alguien dirían, estás medio loco. Porque cuando Dios habla, cuando Dios nos llama a obrar, a caminar de acuerdo a su palabra, a salir de nuestra área de confort, a caminar en fe,
para el que no está en el proceso, eso es una locura. Y es asombroso que hablemos de David o de Pedro, pero ¿qué dirá la gente de vos? ¿Qué dirá tu vecino? ¿Qué dirá tu amigo acerca de tu fe? ¿Podrán el día de mañana tus hijos decir, ¿sabes qué? Mi mamá era una mujer de fe. Mi papá era un hombre de fe. Es el ejemplo que me dejaron. Por más que las cosas estén mal, confiaron hasta el último momento. Sabían que Dios iba a venir a su encuentro. Confiaron y creyeron. O tal vez no lo dirán. Pero creo que eso es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Si estamos dispuestos nosotros a ser héroes de fe para aquellos que no conocen a Cristo. Aquellos que tal vez tengan una fe débil, aquellos que están caminando junto a nosotros. Seremos nosotros tal vez el héroe de la fe para algunos. Porque como digo, cuando uno habla y lee la Biblia y habla de Pablo, dice, bueno, pero Pablo era Pablo. Pero Pedro era Pedro. Pero Abraham era Abraham. Pero Moisés era Moisés. Pero podrás ser vos el héroe de la fe de alguien. Y podrás cambiar esa vida para que él también, esa persona también, se mueva en fe de acuerdo a lo que Dios está hablando. No sé si alguna vez has mirado el programa de viajes, ¿no? Que te muestran dónde uno va, donde te muestran las playas, te muestran las montañas, te muestran los lugares y uno saca la libreta y toma nota dónde le gustaría ir el próximo viaje, ¿no? Ve las playas, ve el sol, ve las montañas, ve la nieve y si uno se emociona y tiene ganas de viajar. Pero muchas veces esos programas lo que tiene, al igual que la parte espiritual, no estamos en el proceso. Vemos el lugar, es hermoso. Vemos el producto terminado, parece espectacular. Pero no tuviste que estar 10 horas en un avión. No tuviste que caminar 4 horas hasta ese lugar muriéndote de calor. No tenés que estar ahí en ese lugar tal vez con los pies congelados azules porque hace un frío bárbaro. Lo estás viendo desde el living de tu casa. Y muchas veces las historias bíblicas que uno ve la parte de la fe, pero estamos sentados en el living de casa. Porque no hemos activado tal vez nuestra fe. No estamos caminando lo que ellos caminaron. Y creo que muchas veces nos falta eso, tener esa sensibilidad de que nosotros también tenemos que caminar en fe. Porque las historias que Dios nos pone en su palabra no son para un cuento de hadas, son para que nos impulsen a nosotros, para que nos alienten a nosotros a activar nuestra fe, a caminar de acuerdo a la fe que Él está poniendo en nosotros. No es para decir esto me gustaría hacer, sino para que yo quiero vivir, yo quiero pasar por ese proceso. Y creo que cuando pienso en esos locos de la fe, hay uno que es en particular que me llama la atención, que es Noé. Uno ve la historia de Noé, creo que todos la conocen, ¿no? Que hayas creído o no hayas creído, siempre la historia de Noé, del arca, que llevaba a todos los animales y viene el diluvio. Creo que todos conocemos esa historia. Pero imagínate un momento volver y ser vecino de Noé. Y que te digan, ¿sabes qué? El vecino está cortando unos árboles, está haciendo un barco. ¿Por qué? No sé. Dice que va a llover. ¿Y qué es la lluvia? Porque hasta ese entonces nunca había llovido. Nadie había visto la lluvia. Imagínate qué loco que sea el vecino que de repente se pone a hacer un barco porque Dios se lo dijo. En un lugar donde no hay agua, donde no está lluvia, no saben lo que significa llover. Pero sin embargo, él se mueve de acuerdo a la palabra que Dios le dio. Este es el bote, este es el barco, este es el arca. Y estas son las medidas. Así que Noé sacó a sus hijos de la escuela y le dijo, muchachos, vamos a cortar madera. Vamos a hacer un bote.
Y yo imagino a los chicos conociendo a los míos, pero papá, vamos a trabajar. ¿Para qué querés un bote? ¿Qué es la lluvia? No sé, pero Dios dijo que iba a llover. Y dijo que estemos preparados. Así que imagínate estar de vecino de Noé y ver cómo el tipo todos los días a la mañana temprano hasta que se oculte el sol, cortando maderas y clavando maderas, levantando un barco gigante que no sabe para qué es, que nunca vio agua, que no sabe si va a flotar o no va a flotar, solamente está actuando de acuerdo a lo que Dios le dijo. ¿Serías un Noé? ¿Empezarías a construir un bote en el fondo de tu casa? Porque sabemos la historia, sabemos que llovió, sabemos que se inundó todo, que metió todos los animales, pero conocemos el final, pero no. ¿Qué pasaría si estamos en el principio de la historia? Y creo que esa locura de tener la fe es lo que a veces me llama la atención. Yo creo que es como cuando una persona capaz que tuvo un sueño y dijo, ¿sabes qué? Se me ocurrió un dispositivo chiquito que tenga pantalla y lo puedas manejar con el dedo. Y que tengas aplicaciones y puedas leer la Biblia también y llamar a la gente, hablar por teléfono. Imagínate lo que hubiera sonado en el 1940, que una persona dijera, voy a tener un telefonito chiquitito así y voy a poder llamar a todo el mundo. Era una locura. En el año 1900, creo que fue 45 o 47, la revista Mecánica Popular publicó una nota decía que iban a ser los 100 inventos tecnológicos que iban a venir. Y entre uno de esos inventos tecnológicos, la computadora de esa época pesaba 2 toneladas. Y decía que en el futuro las computadoras iban a llegar a pesar media tonelada. Y creo que en un momento uno dijo, podemos tener una computadora personal. Y dijo, ¿quién le interesa tener una computadora personal? ¿Quién quiere una computadora personal en la casa? ¿Estás loco? Y creo que hoy en cada casa hay una computadora. En ese momento era una locura. Pero eso se convirtió en una realidad. Y en la palabra de Dios, muchas veces cuando Dios habla, lo que Él nos habla, lo que Él nos llama a hacer, pareciera locura. Pero del otro lado, cuando termina un poco la historia, lo que una vez fue locura, se convierte en un testimonio de fe. Lo que parecía una locura, ¿cómo Dios me va a llamar al ministerio? ¿A mí me va a llamar a predicar? ¿A mí me va a llamar a hablar, a enseñar la palabra? Está loco Dios. Lo que nunca nadie se imaginó, para muchos es un testimonio de fe hoy. Pero hace años atrás fue una locura. Pensar que Dios te pueda usar. Pensar que Dios pueda cambiar tu vida. Pensar que Dios pueda obrar en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Tal vez en ese tiempo era una locura. Pero cuando pasa el tiempo y vos ponés tu fe en eso, podés ver que esa locura se convierte en un testimonio de fe. Eso es lo que me encanta de Dios. Porque Dios a veces nos llama y nos dice, prepárate. ¿Por qué? No sé, prepárate. Algo tengo para vos. Porque nosotros queremos todos los detalles. Que nos diga cuándo, la hora, el día, la fecha, qué vamos a hacer, quién va a estar, qué vamos a decir. Queremos todo. Y Dios solamente te da indicios. Tengo algo para vos. Prepárate. Prepárate porque voy a hacer algo con vos. Y esa locura de pensar que Dios te puede usar, años después se va a convertir en el testimonio de la grandeza y el poder de Dios en tu vida. Pero todo empieza por poner tu fe en lo que Dios te está diciendo, en creer lo que Dios está hablando a tu vida. Dios te llama a caminar, Dios te llama a moverte.
Y tenés que poner tu fe en eso. Tenés que creerle a Dios. Siempre que nos referimos a la fe, pensamos que tal vez es acerca de dejar algo, ¿no? Porque Dios te va a mover de un lugar a otro, Dios te va a llevar a otro lugar. Hay veces que Dios te dice, en fe quiero que te quedes, quiero que te plantes, quiero que no te muevas, porque voy a hacer algo en ese lugar, en esa situación, que necesito que estés ahí. Y que tu fe se active para que el día de mañana puedas decir, esto es lo que hizo Dios. Que sea un testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Nadie pensó que lo que Noé estaba haciendo tenía sentido. Y nadie tal vez pensó que lo que Dios está hablando a tu vida y a tu corazón en este tiempo tal vez tenga sentido. Pero requiere de vos poner tu fe. Poner tu fe en eso y creerle al Dios que está en tu vida, al único Dios, creer en Jesús y decir, Señor, acá estoy. No sé lo que vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, no sé si me podés usar o no me podés usar, pero acá estoy. Que mi vida sea un testimonio de tu grandeza, de tu poder, de tu fidelidad, para los que vienen después. Para los que van a mirar y van a decir, ¿podrá Dios usarme? Y van a decir, si lo usó a él, si lo usó a ella, entonces Dios me puede usar a mí. Y creo que ese es el testimonio que podemos dar. Yo no creo que nadie que Dios haya llamado, nadie que Dios haya llamado al ministerio, llamado a hacer una tarea, diga, bueno, era normal que Dios me iba a llamar. Yo ya estaba esperando la llamada. Porque algunos piensan que estoy esperando que Dios me llame. Soy tan espectacular que en cualquier momento llama. Cuando Dios te llama, vos no estás preparado. Cuando Dios te llama, a mí me va a llamar. Porque no estás esperando ese llamado, porque no te sentís digno, porque no te sentís preparado, porque no te sentís capaz de ser usado por Dios. Pero cuando Dios te llama, es cuando vos tenés que activar tu fe. Es cuando vos tenés que realmente creer que el Dios poderoso puede usarte. Que no se trata acerca de tus capacidades o de tus talentos, se trata acerca del Dios todopoderoso obrando a través tuyo y haciendo la obra que vos nunca te imaginaste que podías hacer. Cuando 6 años atrás a Verónica y a mí nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Ustedes van a estar pastoreando una iglesia. Yo he dicho, ni loco. Eso no es para mí. Eso no creo que Dios lo haga. Seguramente llamará a otro. Y encima Dios nos llamó a pastorear una iglesia en Sydney e Hispana. Y yo hubiera dicho, está loco Dios. Si hablan todos inglés en ese país. Yo no creo que Dios nos llame. Yo no creo que Dios nos use. Pero sin embargo, hoy con Verónica podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Porque aprendimos a creerle a Dios, aprendimos a caminar junto a Él, a que cuando Él te llama, vos estás dispuesto para ser usado, para ser transformado, para que Él haga la obra en tu vida y que puedas dar testimonio de lo que Él hace en todo momento y en todo lugar. Siempre pensamos que los héroes de la fe están solamente en la Biblia. Pero yo creo que en este lugar hay héroes de la fe que inspiran a los que están a tu lado. Que cuando piensan en alguien de fe, dicen, ¿sabes qué? Me acordé de tal persona. O viste la fe que tiene. Le está saliendo todo mal, le sale de todo, pero sigue creyendo. Sigue adelante, sigue buscando a Dios, sigue orando con ese fervor, con esas ganas. Vos no te darás cuenta, pero tal vez para muchos tu vida sea un ejemplo de fe. Pero está también en vos no querer ser, yo quiero ser el ejemplo, sino que realmente dejar que Dios te use para que Él te ponga como ejemplo, para que Él hable y se manifieste en este tiempo.
La palabra fe es confiar en algo que no podés probar explícitamente. Yo creo que en este tiempo hay mucha gente que quiere pruebas y va a Google y busca cuál es la prueba de que Dios existe. Mostrame que Dios existe. Te ponen videos que dicen, sí, mira, mostrame que Dios existe. Y en este tiempo queremos hechos, queremos certezas, queremos dirección, queremos información precisa. Pero mientras estamos o la gente está buscando todo eso, nosotros hemos aprendido a caminar en fe. Hemos aprendido a caminar en fe. Porque muchas veces queremos, como decía hace un minuto, queremos la certeza. ¿A dónde me va a llamar? ¿A dónde voy a ir? ¿Cuántos van a ser? ¿Qué es lo que quiere que diga? Porque a ver si me dice que diga algo que yo no quiero decir. Y queremos de esa alguna forma, queremos que Dios nos diga todos los detalles. Y sabes lo que tiene Dios, si querés que te dé todos los detalles, no te los va a dar. O te va a decir, seguí esperando. Porque Dios tal vez te va a mostrar el inicio y no te va a mostrar dónde vas a ir. O te va a mostrar el final, pero no te va a decir cómo vas a llegar. En la Biblia tenemos a Abraham, que le dijo, deja esta tierra y te voy a llevar a otra tierra, que es mejor. No le dijo ni a dónde iba, ni cuántos días de camino, a quién tenía que llevar, cuánto le iba a costar, qué trabajo iba a tener que hacer. No le dijo más nada, solamente le dijo, caminá. Yo te voy a llevar. Seguime. Es lo único que le dio de dirección. Y en las cosas de Dios, Dios no te va a dar todos los detalles. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza en lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es fe si podés verlo. No es fe si lo podés palpar. No es fe si no es una esperanza, si no es algo que esperás. Porque cuando lo viste, ya dejó de ser fe. Es una realidad, es una certeza. Es algo que está ahí adelante tuyo y no puedes decir es algo que se espera, ya lo tenés ahí. Pero cuando uno camina en fe, uno no lo vio. Solamente empieza a caminar en obediencia porque Dios te dice, anda, hacelo, habla, orá, clamá, buscá. Y es cuando nosotros empezamos a caminar en fe, solamente sabiendo tal vez la orden o la dirección, pero no sabemos todos los detalles. Y es ahí cuando uno empieza a desarrollar la fe en Dios. La fe también es dependencia de Él. Porque si tuvieses la lista de todo lo que tenés que hacer, ¿para qué necesito a Dios? Ya tengo todo lo que necesito. Pero cuando uno empieza y no sabe cuál es la próxima instrucción, no sabe cuál es el próximo movimiento, no sabe lo que uno se va a encontrar, uno tiene que depender de Dios, tiene que poner su fe en Él y solamente en Él. Y uno empieza a caminar en fe. Una de las mejores tácticas que tiene el enemigo, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Una de las tácticas que tiene el enemigo es atacarte tu esperanza. Es que si no tenés esperanza, ya no tenés fe. Y es por eso que el enemigo nos ataca en todo momento. Porque la esperanza es como si fuese la nafta o la gasolina que tiene la fe. Uno tiene esperanza y tiene fe. Y se alimenta esa esperanza y se alimenta esa fe. Pero cuando perdés la esperanza, cuando no más nada para hacer, tu fe empieza a caer. Y es por eso que el enemigo te ataca en ese momento. Cuando te encontrás en situaciones problemáticas, donde te aparecen deudas, donde te aparecen problemas con personas, problemas en tu matrimonio, problemas en tus relaciones, problemas en tu trabajo, empiezan a aparecer cosas que te empiezan a sacar tu esperanza. Y cuando te sacan tu esperanza, tu fe empieza a decaer. Porque ya no tenés esperanza. Y por ende ya no tenés fe. Porque como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que esperamos. Pero cuando no esperamos más nada,
ya no tenemos más fe. Nuestras palabras, nuestras oraciones y confesiones tienen poder. Lo que uno declara con su boca, lo que uno hace, cómo uno actúa, tienen poder. Y la esperanza es aquello que nos da ese combustible para la fe. Y muchos dejan esa esperanza que se apague. Y cuando se apaga la esperanza, se apaga la fe. Muchos han dejado de esperar que sus hijos vuelvan a los caminos del Señor. Muchos han dejado de esperar que sus familiares conozcan a Cristo. Muchos han dejado de esperar que su familia conozca al Señor. Muchos han dejado de esperar que haya sanidad en su cuerpo. Muchos han dejado de esperar que Dios haga una obra en ellos. Y cuando dejas de esperar, tu fe se apaga. Cuando dejas de creer que Dios puede hacer algo, tu fe se apaga. Cuando realmente dejas de esperar, que tal vez digas, hoy sonó el teléfono, seguramente es mi hijo que va a llamarme para decirme que entregó su vida a Cristo. ¿Cuántos esperamos de nuestros hijos alguna llamada de ese por estilo, o algún familiar que entregue su vida a Cristo? Y cada vez ya empezamos, no, seguramente llamó para pedirme algo. Porque perdemos nuestra esperanza en que Dios pueda hacer la obra. Oramos por eso que suceda, pero no tenemos esperanza. Es como decimos, una causa perdida. Y cuando es una causa perdida, no vale fe que pueda ayudarnos. Porque ya lo dimos por terminado. Ya lo dimos como imposible. Entonces la única cosa que obtenemos es nada. Porque no tenemos fe en que Dios va a hacer la obra. Porque no tenemos ya esperanza. Entonces la fe trabaja al revés. Porque trabaja en resignación. Me conformo con lo poquito. Mi esperanza es que no, mi hijo no se meta en problemas. Y esa es mi fe. La otra vez estábamos orando esta semana con Verónica y ella oró de una manera que me dejó pensando, y justo estaba pensando en este mensaje. Porque Verónica estaba orando y dijo, Señor, te pido que tú, saben que estoy esperando una operación, pero dijo, Señor, yo te pido que sanes a Ezequiel, que dejemos de esperar en la operación, sino que sabemos que tenés el poder para actuar. Y yo me quedé pensando, después toda la tarde hablamos con Verónica y decíamos, en este momento estábamos esperando que la operación se haga, no que Dios obre. Nos olvidamos, nuestra esperanza cambió. Estábamos apuntando a algo más bajo. Nos estábamos conformando con que el médico me llame en vez de que Dios me sane. Y muchas veces en nuestra vida nos conformamos con lo menos en vez de buscar lo más. Nos conformamos, y yo lo veo a veces, y es un poco para alentarlos a ustedes, a muchos de los chicos. Muchas veces yo los escucho y digo, sí, estoy esperando que me den la visa de estudio. ¿Esa es tu esperanza? Tu fe tendría que ser, yo estoy esperando que Dios me dé la residencia. ¿Por qué apuntar bajo si tenemos un Dios que es todopoderoso? ¿Por qué muchas veces en nuestra vida nos quedamos con lo corto, con lo pequeño y nos resignamos a tener una oración raquítica por algo que para Dios no es nada? En vez de apuntar y decir, yo quiero que mi hijo vuelva a los caminos del Señor. No estoy orando para que no se metan problemas. Eso es una tontería. Yo quiero que Él cambie, que Él conozca la palabra, que vuelva a los caminos, que Dios traiga sanidad a mi vida. No que me llame el médico, no que me arreglen el turno, sino que Dios sane lo que tenga que sanar, que traiga restauración, sanidad. ¿Desde cuándo nos hemos conformado con orar con cosas bajas? En vez de creer en fe, esperar lo grande de Dios para que la fe sea grande.
Porque si esperás chiquito, tu fe va a ser chiquita. No nos conformemos con las cosas chiquitas. Oremos y busquemos a Dios por las cosas grandes. Creamos. Hablábamos y cantamos un ratito. El Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero le pedimos la cosa chiquitita. Y con eso nos conformamos. Ay, Señor, que llegue a fin de mes. No tendría que ser que nuestra oración sea, Señor, dame un trabajo digno. Yo creo en ti, lo puedes hacer. Pero muchas veces nos conformamos y apuntamos a las migajas, en vez de realmente creer que Dios lo puede hacer. Porque cantamos y declaramos el Shaddai, el Dios Todopoderoso, pero no sé que de alguna forma en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra creencia, no, tal vez eso nos queda grande para decirlo. Porque hablamos el Todopoderoso, pero sí, haceme esto chiquitito, por favor. Porque para eso servís. Más fe no tengo. Para más fe no me alcanza. Pero creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y realmente tener la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que vos hoy estás esperando de Dios? Porque en eso vas a poner tu esperanza y en eso vas a poner tu fe. Si esperás lo grande de Dios, Dios va a darte una fe grande. Tu fe va a ser grande porque hay que tener una fe grande para todo lo que estás pidiendo o para todo lo que estás creyendo. Pero si pedís chiquitito, bueno, menos de medio grano de mostaza te sirve. Pero creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que empezar a buscar lo grande de Dios. Y no digo lujos, dinero, estoy hablando del plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Que cuando oremos a Él no pidamos conformarnos con algo chico, sino decir, Señor, acá estoy. ¿Qué es lo que querés que haga? Yo creo que tú eres un Dios sanador y sé que tú puedes traer sanidad a mi vida. Y lo creo y lo declaro y lo vivo por fe. Pero muchas veces nos quedamos con lo chiquito porque pensamos que, bueno, es mejor poco que mucho. Es mejor que me dé un poquito que defraudarme porque no me da el resto. Y tal vez nuestra fe se empieza a achicar. Es reconocer que no hay nada imposible para Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hay una diferencia y creo que muchas veces nos pasa, que hay una diferencia entre creer y confiar. Y creo que muchas veces nos equivocamos porque creemos en Dios, pero hay veces que no confiamos en Dios. Creemos que Dios existe. Creemos que es el Rey del universo, el creador de todas las cosas, pero no confiamos que Él pueda hacer algo en mí. No confiamos que Él pueda hacer la obra en mí. Muchos creen que Dios existe, pero no tienen esa relación con Dios, no tienen esa confianza en Dios. Y en Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Si es creer en Dios, Satanás es el primero que cree en Dios. Los demonios lo conocen. Conocen la palabra, conocen las cosas, estuvieron ahí cuando sucedieron, en primera fila. Pero su confianza no está en Dios. Y esa es la diferencia entre creer y confiar. Yo puedo creer en Dios, pero no tengo la confianza que Dios puede hacer algo en mí. Yo puedo creer en Dios, pero no tengo la confianza puesta en Él de que en Él tengo salvación. Y si no tengo esa confianza, de alguna forma no tengo realmente fe.
si no creo, si no pongo mi confianza en Él, no tengo fe. Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Reconócelo. Confía en el Señor. Mucha gente cree que Dios puede hacer milagros, pero no en mí. Dios puede sanar, pero no a mí. Reconocen, tal vez intelectualmente, que Dios tiene el poder, pero en mí no lo va a hacer. No lo creo para mí. Y creo que es el tiempo de también empezar a cambiar nuestra mentalidad, a decir, yo creo que lo va a hacer, yo creo que lo puede hacer, y yo confío, mi esperanza está puesta en Él. Confío en el Señor, dice, como decía Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu entendimiento, no te apoyes en saber que Dios está, que Dios existe, sino confía en Él. En que Él va a hacer la obra, Él va a transformar, Él va a cambiar, Él te va a usar, Él va a restaurar, Él va a sanar, Él va a libertar. Porque Él tiene el poder y confío que Él lo va a hacer. Tengo mi confianza puesta en Él, en que Él lo va a hacer. Una de las cosas que yo miraba a través de la fe, y está en Mateo 28, y creo que es un versículo conocido que dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús miró a sus discípulos para darle esta orden. Y yo creo que lo que va de alguna forma, no diría solapado, pero detrás de esta orden, es una forma de decirle, la fe que ustedes tienen, llévenla a otro lugar. ¿Vos sabías que la fe es contagiosa? Por eso te es bueno que te reúnas y te juntes con gente de fe. Porque la fe es contagiosa. Y si vos tenés fe y te juntás con otro que tiene fe, contagian al resto. Entonces por eso Jesús de alguna forma le dice, vayan a todas las naciones, bautizando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a las naciones, lleven la fe. Cuéntenle que ustedes han puesto su esperanza en mí. Cuéntenle que la locura de seguirme a mí, de dejar el bote, dejar las redes y venirme a seguir por 3 años, no fue una locura, sino que es un testimonio. Que todo lo que pasaron junto a mí por 3 años, que para muchos era una locura, hoy es el testimonio de fe. Que ustedes pueden contar, que pueden hablar, que pueden ministrar, que pueden hablarle a aquellos que no tienen fe. Para que empiecen a tener fe. Para que deje de ser solamente un conocer intelectualmente que Dios existe y se convierta en una confianza de que Dios está obrando y que va a obrar. Es ese cambio de mentalidad en saber que el testimonio, la fe, contagia a aquellos que no tienen fe. Por eso la Biblia nos habla de estar en comunión. Dice, no dejen de reunirse como tienen algunos por hacerlo. Porque cuando uno se junta en comunión, es compartir la fe. Porque hay veces que no vas a tener fe ni para ganas de orar, pero de repente escuchás, mirá, aquel oró y Dios respondió, voy a restaurar mi fe. Voy a creer, voy a seguir buscando, voy a seguir clamando. Porque la fe se contagia. Podés contagiarle fe a alguien. Podés activar esa parte de pasar de conocer a Dios a confiar en Dios. Por eso es importante que tu fe contagie. Una fe que tiene expectativa.
¿Cuál es tu expectativa de que Dios obre en tu vida? A veces les dije un par de veces, ustedes vienen a la iglesia y ¿con qué expectativa vienen? ¿Es solamente a ver si las canciones salieron bien, si el mensaje estuvo lindo, o vienen con expectativa de que hoy Dios me va a hablar? Hoy voy a tener un encuentro con Dios. Hoy todas las cargas con las cuales estuve la semana, hoy las voy a poder dejar a los pies de Jesús. Y Él va a obrar, y Él va a transformar, y Él va a cambiar. ¿Tenemos esa expectativa o solamente nuestra fe no tiene expectativas? Porque creo que es importante saber que cuando uno tiene expectativas de algo es cuando uno empieza a avanzar, empieza a buscar más a Dios, empieza a clamar a Él, a creerle a Él y deja que Dios obre en tu vida. Pero si no tenés expectativas, ¿a dónde vas a ir con tu fe? ¿Vas a esperar que el enemigo venga y te saque las ganas de tener fe? Que empiece a atacar tu mente, tu corazón, tus situaciones y vos digas, ¿sabes qué? No tengo esperanza y como no tengo esperanza no tengo fe. Es nuestra expectativa que nuestra fe nunca se apague. Es mi expectativa ver el poder de Dios en mi vida y en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, que cada uno tenga un encuentro con Dios, que Dios cambie, transforme, que el Espíritu Santo los llene y los use para su gloria y para su honra. Esa es mi expectativa. Esa es mi fe. Eso es lo que espero de Dios. Y cuando uno espera lo grande de Dios, Dios se mueve y Dios se manifiesta. Tal vez no como yo lo imaginé. Tal vez no va a pasar como yo pensé que iba a ser. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios va a obrar. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Y yo creo que una de las cosas que nos pasa con Dios es que muchas veces tenemos miedo de orar o de creer algo, porque ¿qué pasa si eso no sucede? Dios te dice, andá y orá por los enfermos. Sí, pero si el enfermo no se sana. ¿Sí o no? Tenemos miedo de que cuando oremos digamos algo y ¿qué pasa si no se sana? Y te van a bendecir en el trabajo y te llama el otro día, ¿sabes qué? Me echaron del trabajo. ¿Qué pasa? Nuestra fe desaparece, nuestra fe se va. Yo creo que tenemos que aprender que Dios es soberano, que Dios tiene la última palabra, que lo que yo tengo que hacer es creer. El resto se lo dejo a Dios. Si Él quiere sanar, es cuestión de Dios. Pero no quiero que Dios venga y me diga, ¿dónde estuvo tu fe? ¿Por qué se apagó? ¿Por qué dejaste de creer? No quiero ese reproche de alguna forma de Dios, encontrarme cara a cara con Dios el día que parta al cielo, espero ir y encontrarme con Dios cara a cara y que me diga, ¿por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué sacaste tu esperanza de mí? Yo quiero que me venga y me diga, siervo bueno y obediente, hasta el final la peleaste y creíste, aunque no lo veías, creíste. Y por más que mi plan era distinto, porque a veces pensamos que si yo oro que va a haber sanidad, la sanidad tiene que pasar. Tal vez no. Porque el plan y propósito de Dios, solamente Dios lo sabe. Porque Dios no hace mi voluntad, yo hago la suya. Soy herramienta en su mano. No soy el que dirige la mano. Soy herramienta en su mano. Y en este tiempo yo tengo que creer que Dios va a sanar. Tengo que creer que Dios me va a usar. Tengo que creer que Dios va a restaurar. Tengo que creer que Dios va a libertar. Pero hay veces que Dios tiene otro plan. Y a través de ese plan, que es perfecto, Dios se manifiesta. Yo le contaba hace tiempo atrás que cuando empezó la pandemia, creo que empezó en, si me acuerdo, fue febrero, marzo,
más o menos, que empezaron a cerrar. Y para mayo me había quedado sin trabajo. En abril. Trabajaba de casa, me quedé sin trabajo y estuve casi 4 meses sin trabajar. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? Porque creo que es lo que uno pregunta, ¿no? Señor, te sirvo, ¿por qué me echaste? ¿Por qué no echaron al inconverso? ¿Por qué no lo echaron al otro? Si yo te creo, tengo fe. Sé que vos podés hacer todo poderoso, pero ¿por qué me echaron a mí? Y estuvimos 3 meses o 4 meses yo sin trabajo en casa. Mi trabajo era sentarme en la computadora y buscar y mandar currículums y mandar entrevistas. Y ya después para las 10 de la mañana no tenía más nada para hacer. Y decía, Señor, ¿por qué? Le preguntaba por qué. Le preguntaba al Señor por qué. Y creo que en ese momento uno dice, bueno, pero mi fe, ¿qué hago con mi fe? Porque yo creía que Dios me iba a proteger, Dios me iba a cuidar, Dios estaba delante mío. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Van a venir un montón y Dios me va a proteger. Pero todo lo que yo creía era, y me tenía que venir a la iglesia, predicar, impartir fe. Dios es poderoso, Dios puede hacerlo, pero no era que lo hacía, por así decirlo, lo estaba fingiendo. Yo lo creía. Pero obviamente cuando uno dice, bueno, en 1 semana voy a conseguir trabajo, en 2 semanas, en 3 semanas, pasó un mes y medio, pasaron 2 meses. Y uno dice, bueno, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Estamos en pandemia, no puedo ir cara a cara, conocer gente, tomar un café, son todas cosas virtuales. Y estuve 3 meses y medio sin trabajo. Tuve un par de entrevistas, pero no llegaron a nada porque estaban buscando a otra persona. Y me acuerdo que apliqué un trabajo que era de mucha menos categoría, digamos, porque yo estaba como manager, era de ingeniero. Y me llamaron para la entrevista. Y en la entrevista el que me atendió eran dos personas y me dicen, vimos tu currículum y la verdad que tu perfil no da para este trabajo. Yo dije, Me dice, ¿no te parece? Y yo sabía que no daba para el perfil, porque eso lo hacía hace años cuando era más joven. Ya eso te había perdido totalmente contacto con la parte tecnológica. Pero en ese momento me dice, pero ¿sabés qué? Se acaba de abrir una posición nueva y vos calzás justo. ¿Querés hacer la entrevista ahora? Sí, le digo. Terminó la entrevista y me dice, el trabajo es tuyo. Vas a tener otra entrevista, pero ya el trabajo es tuyo. Y yo entendí que Dios tiene un plan y un propósito, que a veces tenemos que esperar, que a veces tenemos que clamar a Él y poner nuestra fe, esperando lo mejor de Dios, no lo peor. Porque cuando uno espera que lo mejor va a venir, que está en camino, que va a llegar, tu fe no se apaga. Aunque pase tiempo, aunque pasen cosas malas, aunque vos digas, ¿sabes qué? No sale, estas cosas no salen, ¿por qué me pasó a mí? Cuando uno pone la esperanza en Dios y dice, Dios es el Dios de lo imposible. Para Él nada es imposible. Mi fe está puesta en Él, mi esperanza está puesta en Él. Y sí, tal vez vas a dudar un momento, pero te vas a acordar de las veces que Dios respondió tu oración. Vas a recordar cuando Dios te salió al encuentro en medio de tu dificultad. Y vas a decir, ¿sabes qué? Vale la pena seguir creyendo. Yo sé que Dios lo hizo y yo sé que Dios lo va a hacer. Y tu fe se vuelve a activar y empezás a creer como nunca antes. Ves la mano de Dios en todas las cosas que vos vas haciendo. Y sabés que muchas veces las dificultades son oportunidades para que Dios obre en tu vida. Para que Él te muestre tu poder, para que Él se muestre a vos, que muestre tu poder, su poder en tu vida. Y vos puedas ver lo grande y maravilloso que es tu Dios. Así que no tires la toalla, no creas que lo que estás pasando en este tiempo, seguí creyendo. Que al final de la carrera Dios te pueda decir, ¿sabes qué? Nunca abandonaste la fe. Tal vez mi plan no era este,
Lo que vos estabas esperando no sucedió como vos pensaste. Pero que tengo algo preparado para vos, lo tengo. No dejes tu fe, no flaquee tu fe. Seguí creyendo en aquello que Dios te dio una vez, que Dios te dijo que lo iba a hacer, aquello que estás creyendo que pase en la vida de tus familias, en la vida de tus amigos, en la vida misma tuya. No dejes de creer que Dios te pueda seguir usando. La fe no es simplemente creer que Dios puede. La fe es creer y confiar en que Dios lo hará. Yo creo que Dios lo va a hacer. No sé cómo. Tal vez va a ser distinto a lo que yo me estoy imaginando hoy. Porque creo que nosotros nos hacemos siempre la película de cómo queremos que Dios haga las cosas. Y Dios te dice, no, yo no la voy a hacer así. Yo la voy a hacer de esta manera. Pero que Dios lo va a hacer, mi confianza está puesta en Él. Y solamente en Él. La fe es una base en nuestra vida. Tiene que ser una base. ¿El fundamento quién es? Cristo. Y sobre Cristo está nuestra fe. Y es ahí donde esa fe está, sobre la roca que es Cristo. Y ¿sabes qué? No puedes hacer nada sin fe. Nada sin fe. La palabra dice en Juan 3:16 que dice, por tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Para todo aquel que ponga su fe en Él, no se pierda. La salvación viene por fe. Si no tenés fe, no hay salvación. La palabra dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidieras en oración, creyéndolo, poniendo tu fe en ello, es lo que vas a obtener. Poniendo tu fe en ello. La fe es tu base. Cristo es la plataforma, es la parte más baja. Y tu fe tiene que estar sobre Cristo. Y todo lo que va a suceder en tu vida se va a pasar a través de la fe que vos tenés en Cristo, en el Hijo de Dios, en la salvación, en tu vida de oración, en tu vida familiar, en lo que vos creés, en lo que vos esperás. Está basado, está fundado primeramente sobre Cristo. Y sobre Cristo está tu fe. No pierdas tu fe en este tiempo. Cuando pedimos y la respuesta tarda, seguí creyendo. Perseverá en la fe. La palabra dice en Santiago 1, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. La prueba de tu fe, cuando tu fe es probada, tiene que producir perseverancia. Cuando estás creyendo y hay prueba de fe, que produzca perseverancia de seguir buscando y creyendo que Dios lo va a hacer. Que no haya desesperanza en vos porque tu fe se pierde, pero que produzca perseverancia. Si oraba antes, voy a orar más todavía. Si lo creía antes, ahora lo creo más. Pongo mi esperanza solamente en Él. Y Dios nos llama en este tiempo a creer en Él, a creer que Dios lo va a hacer, aunque no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero Dios va a orar. Y Dios nos llama a orar en fe, a perseverar, a esperar, a clamar, a interceder, a buscarlo. Y de alguna forma es la pregunta, ¿estás dispuesto a pelear por eso que estás clamando? ¿Estás dispuesto a pelear por eso que estás creyendo? Mis hijos se han cansado a veces de pedirme cosas que al tiempo se olvidan. Porque tal vez un amiguito lo tuvo, porque tal vez lo vieron en la tele,
Pero se han olvidado. Ahora, las cosas que son importantes para ellos cada 5 minutos, ¿y me lo vas a comprar? ¿Y lo vas a conseguir? ¿Y me vas a llevar? ¿Somos así con Dios? ¿Somos perseverantes en lo que estamos orándole a Él? ¿En lo que estamos creyendo que Él va a hacer? Ay, Señor, quiero que sanes a mi familia. Y nunca más le decís adiós. Es importante para vos. Es importante la salvación de tu familia, es importante la sanidad en tu casa. Es importante la libertad espiritual. ¿Qué es lo importante por aquello que vos estás creyendo, clamando, intercediendo, buscando en este tiempo y activando tu fe para que suceda? Que no sea nada más pedir por pedir, sino pedir en fe, creyendo primeramente que Él escucha cada una de tus oraciones y que Él las va a contestar a su debido tiempo. Solamente tenés que perseverar en oración, en fe, creyendo que Él lo va a hacer. No dejes de perseverar, no dejes de buscar a Él, no dejes de clamar a Él. Mientras pasa el grupo de música, la fe es confiar en quién Dios es. La fe es creer y confiar en que Él lo va a hacer. No hay duda. No hay duda en mí que Él lo va a hacer. No hay duda en mí que Él va a obrar. No hay duda, no sé cuándo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, pero no hay un gramo de duda de que Dios va a obrar en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, en mi situación. No tengas una esperanza pequeña. No apuntes a lo chiquito, busca lo grande de Dios. Que Dios te use, que seas apuntando a que tu fe crezca porque tu esperanza es grande. Porque lo que estás creyendo que va a suceder, por lo que estás esperando que va a pasar, Dios se va a manifestar. No te conformes con las cosas pequeñas de Dios. Y no hablo, como digo, de cosas grandes, espectaculares. No te conformes con que tu hijo vuelva a casa. Clamá para que haya salvación en su vida. Reclamalo para la gloria de Dios. No te conformes como me pasó a mí. Me conformaba porque el médico me llamara y que me pusiera la operación pronto. Clama a Dios por sanidad. Cree en la sanidad de Dios. Decís, Señor, yo creo. Yo espero tu sanidad, no espero la llamada, espero tu sanidad. Espero levantarme y que vos hayas hecho la obra en mí. Que tú obres con poder, que tú te manifiestes. Tal vez Él no lo haga, pero mi fe está puesta en Él. Yo lo creo, no lo dudo. Sigo a la meta creyendo que Dios está haciendo la obra. Mi esperanza está puesta solamente en Él, no en el mundo, no en una persona, no en una situación, sino que mi esperanza está puesta solamente en Cristo. En el nombre sobre todo nombre, en aquel que puede hacer todo lo posible. Y cuando yo me pare y tal vez venga a la casa de Dios y diga, El Shaddai, Dios Todopoderoso, que no sea solamente una palabra o una canción que es bonita, sino que realmente sea lo que está sucediendo en mi vida. Que Él es el Dios Todopoderoso, el que hace las cosas imposibles, posibles. El que obra en mi vida, el que cambia mi ser, en el cual puedo confiar, al cual puedo clamar, en el cual puedo descansar y saber que Él hace la obra y que todo lo que Él hace es perfecto.
todo lo que Él hace es lo justo. Todo lo que Él hace, todo lo que Él me da, es lo que yo necesito. Mi fe no va a ser movida. Mi fe no va a flaquear. Es una decisión que uno tiene que tomar y decir, yo creo. Yo creo en Él, yo pongo mi fe en Cristo. Y aunque no lo vea, lo declaro. Aunque tarde, yo lo creo. Y pongo solamente mi esperanza en Él. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta tarde porque reconozco que necesito de tu presencia, necesito de tu poder, Señor Jesús. Hoy venimos a este lugar, Señor, para clamar a ti, para pedirte perdón, Señor, si tal vez nos hemos conformado con lo poco, si nuestra confianza está en las migajas que podamos recoger debajo de la mesa. En vez de tener nuestra confianza en poder sentarnos a la mesa y compartir contigo, Señor, un tiempo. Yo te pido que en este tiempo, Señor, tú estés obrando en nosotros. Que seas tú, Señor, renovando nuestras fuerzas. Que tú estés hablando y sacando aquello que en este tiempo impide el fluir de tu Santo Espíritu en nosotros. Aquello que en este tiempo tal vez está apagando nuestra fe. Que tú traigas a memoria aquello que una vez creímos, una vez pusimos nuestra esperanza y dijimos, yo sé que tú lo vas a hacer. Y hoy tal vez nos estamos conformando con una versión diluida de aquello que una vez creímos. Renueva nuestra fe, Señor, en este tiempo. Habla a nuestro corazón, Señor. Que aquello que una vez creímos, hoy venimos a este lugar, Señor, para decirte que lo volvemos a creer. Que volvemos a poner toda nuestra esperanza en ti. Que tenemos la certeza de que tú lo vas a hacer. Que no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero nuestra certeza está puesta en ti. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Que nuestra fe aumente, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso. Y venimos a este lugar, Señor, para darte la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Venimos a que tú obres en nuestras vidas. A que tú nos cambies, Señor. A decirte que a pesar de todo, hoy venimos a entregar nuestra vida a ti, Señor. A declararte que confiamos en ti. Que no solamente queremos conocerte de mente, Señor, como dice tu palabra, de oídas te había oído. Pero que podamos decir hoy mis ojos te ven. Yo sé que tú eres real. Mi esperanza, mi fe está puesta solamente en ti. Si tú no lo haces, nadie más lo puede hacer. Si tú no obras, Señor, nadie más lo puede hacer. Si tú no te mueves, Señor, no me llames a caminar. Que tu presencia vaya conmigo, Señor. Quiero caminar a tu lado, quiero escuchar tu voz, quiero serte fiel, Señor, en mi vida. Con mis pensamientos, con mis acciones, Señor. Que seas tú en este tiempo obrando en nuestras vidas, Señor. Que tú te manifiestes con poder. Queremos ver tu gloria, Señor. Vamos a ver la victoria, Señor, porque tú eres el Dios victorioso. El Dios todopoderoso. Al cual experimentamos día a día. Úsanos, Señor, en este tiempo. Para que nuestra fe pueda contagiar a muchos, Señor. Para que nuestra fe, Señor, pueda alentar a aquellos que hoy tal vez no la tienen. Que nuestra fe, Señor, sea
el fruto de una relación cercana contigo, Señor. Yo te pido que tú obres en este tiempo en cada uno de nosotros, Señor. Te quiero invitar en esta noche a que tomes una decisión en tu vida, que si nunca has puesto a Dios en primer lugar en tu vida, si nunca has entregado tu vida a Él, o si tal vez lo hiciste y por cosas que pasaron en tu vida, por cosas que sucedieron en vos, empezaste a caminar lejos de Dios. Yo creo que en el plan de Dios no hay accidentes. Yo creo que estás aquí por un plan y un propósito divino. Y si nunca has entregado tu vida a Él o si has caminado lejos de Él por mucho tiempo, hoy quiero darte la oportunidad de que puedas decirle: Señor, acá estoy, quiero entregar mi vida a ti. Quiero vivir por vos y para vos. Y no se necesita nada espectacular, solamente hacer una decisión en tu corazón. Y te voy a invitar a que repitas una oración después de mí, para reflejar esto, que salga realmente de tu corazón. Pero como somos una familia, estamos en una casa, y esto es una familia, vamos a repetirlas todos después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi desobediencia. Te pido que tú entres a mi vida, que cambies mi corazón. Hoy he decidido entregarte mi vida, vivir para vos y por vos. Ayúdame, Señor, a serte fiel por el resto de mis días. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez o si has hecho esta oración después de mucho tiempo, me gustaría orar de forma personal por vos. Así que cuando termine el servicio, mientras compartimos algo, que vengas y me digas: ¿sabes qué, Ezequiel? Oré esta oración por primera vez o oré esta oración desde el fondo de mi corazón. Y quisiera orar en forma personal por vos, ayudarte a conectarte con Dios, a caminar este camino que estás volviendo a caminar o que estás caminando por primera vez. Te aseguro que no es una decisión que es muy liviana, sino que es una decisión que cambia tu vida para siempre. Crean en Dios, pongan su fe en Él. Crean lo grande que Dios tiene para sus vidas. Que aquello que hoy parecía locura, sé que el día de mañana va a ser su testimonio. Los invito en este tiempo a que busquen más de Él, a que crean en Él, aunque las cosas parezcan difíciles, que su esperanza esté solamente en Él. Amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.